Ok, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente al tercer tema, donde estaremos viendo los cementos especiales. Vale aclarar que todavía estamos en la unidad número 2, correspondiente a la naturaleza del cemento, me disculpan. En esta noche vamos a estar viendo lo que son los cementos especiales. El contenido de la clase de hoy, correspondiente a las propiedades del cemento. Ok, vamos a corregir acá. Cementos especiales, me disculpan acá. Ya estamos corrigiendo. Cementos especiales. Ok. Ahora sí, vamos a ver lo que son cementos especiales. Antes de hablar de los cementos especiales, vamos a estar estudiando lo que son las propiedades del cemento, las cuales se determinan a nivel de laboratorio. Una vez terminado lo que son las propiedades del cemento, vamos a estar discutiendo con respecto a toda la información sobre los cementos especiales. Dentro de los cementos especiales vamos a tener las lechadas convencionales, livianas, las extendidos, los cementos sintéticos, los antimigratorios, tixotrópicos, los espumados, los impermeables, los dúctiles, los microcementos, los tensoactivos, los compresibles y los expansibles. Comenzando con lo que es la propiedad del cemento, los cementos están diseñados para utilizarse en la cementación de pozos en muy diversas condiciones, distintas temperaturas, presiones y formaciones, e incluso fluidos con distintas propiedades. Para poder utilizar una lechada en estas distintas condiciones, se emplean numerosos aditivos de cementos diseñados en condiciones simuladas. Es decir, que cada uno de los aditivos que existen hoy en el mercado, ¿ok?, fueron simulados para distintas condiciones que se pueden presentar a nivel de un pozo petrolero. Las propiedades de la lechada y del cemento fraguado se diseñan y evalúan en un laboratorio, donde se simulan las distintas condiciones en las que van a emplearse. Por lo tanto, los procedimientos de prueba de laboratorio se rigen por las normas incluidas en API RP10B, que es el procedimiento recomendado para la prueba de cementos para pozos, con sus siglas en inglés. Con respecto a las propiedades del cemento, antes de llevar a cabo una cementación, el laboratorio debe de suministrar al supervisor de campo un reporte. A partir de este documento, el supervisor sabe qué aditivos se van a necesitar, las concentraciones de los componentes y las propiedades de la lechada de cementación. El reporte de laboratorio contiene las características de la lechada que se va a bombear al pozo. Estas características incluyen lo que es densidad, rendimiento, tiempo de espesamiento, agua de mezcla, fluido de mezcla, resistencia a la compresión, pérdida de fluido y agua libre. Esto es con respecto a lo que son las propiedades del cemento o de la lechada de cemento. Los reportes tienen otra información. Acá más adelante les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un reporte de cementación. Hablando un poco de estas pruebas que se hacen a la lechada de cemento, ¿ok? Vamos a ver lo que es la prueba de densidad. La densidad es el peso por unidad de volumen y suele expresarse en lo que es libra-masa por galones. Esto es en las unidades americanas. O kilogramos por metros cúbicos. Las lechadas utilizadas en la cementación de pozos de petróleo y gas tienen una densidad entre 11.5 libra-masa por galón y 19,0 libra-masa por galón, lo que equivale a 1.380 kilogramos por metros cúbicos y 2.280 kilogramos por metros cúbicos. Con respecto al rendimiento, es el volumen de la lechada obtenido al mezclar un saco de cemento
con la cantidad deseada de agua y otros aditivos. Se suele expresar en las unidades metros cúbicos por kilogramo o pies cúbicos por cada saco. El agua de mezcla es la cantidad de agua expresada en galones por saco de mezcla de cemento seco. Antes de la adición de los aditivos líquidos, normalmente se expresa en galones por saco y puede ser tanto agua dulce como agua salada. Respecto al tiempo de espesamiento, las pruebas del tiempo de espesamiento sirven para calcular el tiempo que una lechada está en estado líquido en las condiciones de presión y temperatura simuladas en el pozo. Estas condiciones se simulan mediante un consistómetro presurizado que mide la consistencia de la lechada de prueba contenida en una copa rotativa. Los resultados de la prueba se expresan en unidades Birden de consistencia, en sus siglas BC. La prueba del tiempo de espesamiento finaliza cuando la lechada de cementación alcanza una consistencia de 100 BC. No obstante, 70 BC se considera el valor máximo de consistencia bombeable. Con respecto al fluido de mezcla, es la cantidad total de aditivos líquidos más el agua de mezcla, expresada en galones por saco de cemento seco. Normalmente se expresa en galones por cada saco. La rheología va a definir las propiedades del flujo de la lechada. Estas características se controlan con el fin de facilitar la mezcla y bombeabilidad y obtener las características deseadas del caudal del fluido. Las propiedades del fluido que definen lo que es la rheología son la viscosidad plástica, la cual está expresada en centipoints, pendiente de la línea de esfuerzo de corte versus la velocidad de corte por encima del punto cedente. El punto de cedencia expresado en libras de fuerza por cada 100 pies cuadrados. Mide la resistencia del fluido al fluir. Cuanto más sólidos contenga una lechada, mayor será la viscosidad plástica. Cuanto mejor sea la dispersión entre las partículas hidratadas de cemento, menor será el punto de cedencia. Resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión del cemento fraguado indica la capacidad del cemento para no fallar en compresión. El cemento debe ser lo suficientemente resistente para sostener la tubería de revestimiento en el agujero, soportar los choques generados por las operaciones de perforación y disparo y resistir una presión hidráulica alta sin fracturarse. Con respecto a este tópico, a este punto de la resistencia a la compresión, recuerden que cuando uno está perforando, uno inicialmente perfora el hoyo superficial, el cual debe de ir cementado con el revestidor superficial. Y así sucesivamente nosotros cuando vayamos profundizando, nosotros debemos de ir cementando revestidores. Eso también va a depender de lo que es el diseño de perforación y el diseño de completación, el diseño de terminación del pozo. Pero no necesariamente a un pozo se le baja un solo revestidor. Por lo tanto, es importante determinar lo que es la resistencia a la compresión. Porque si nosotros perforamos un pozo y terminamos el pozo con hoyo revestido, nosotros vamos a necesitar conectar el yacimiento con el fondo del pozo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que cañonear el revestidor, es decir, realizar una serie de disparos para poder perforar el revestidor y así comunicar la formación con el fondo del pozo. Por eso es necesario entender lo que es la resistencia a la compresión para que cuando nosotros efectuemos estos tipos de disparos, el petróleo, el cemento no se vaya a fracturar. Recuerden que si se fractura el cemento, se pueden generar canales por los cuales fluidos indeseables pueden migrar
y pueden dañar la tubería de revestimiento. Háblense de estos fluidos como agua y los gases altamente corrosivos. Una vez se dañe la tubería de revestimiento, entonces pueden haber varios escenarios con respecto al pozo. Uno de los escenarios es el abandono del pozo por daño de revestimiento, hasta que se haga un trabajo de reparación mayor. Pero nosotros podemos evitar esos trabajos de reparación mayor. Incluso en las primeras clases yo les mencionaba que el objetivo para nosotros debería de ser la cementación primaria, asegurarnos de que la cementación primaria sea totalmente efectiva. Y para que la cementación primaria sea totalmente efectiva, uno de los parámetros de las propiedades del cemento a evaluar es la resistencia a la compresión, para que cuando volvamos a perforar el hoyo, ¿ok? Una vez ya cementado un revestidor y sigamos perforando, la fuerza que se ejecuta en el momento de perforar tampoco logre fracturar ese cemento que ya nosotros habíamos colocado entre el espacio anular, tubería y formación, ya esté suficientemente fraguado y no se lleven a cabo ningún tipo de fractura. Si se llegaba a cabo un tipo de fractura, algún tipo de fractura en el cemento, entonces se debe de proceder a una cementación secundaria, que más adelante nosotros vamos a estar viendo lo que es una cementación secundaria o una cementación de reparación. Entonces, la prueba de resistencia a la compresión sirve para determinar la resistencia del cemento fraguado en las condiciones del pozo. Esta propiedad se expresa en libras por pulgada cuadrada. Con respecto al control de pérdida de fluido, las pruebas de pérdida de fluido sirven para medir la deshidratación que sufre la lechada durante los trabajos de cementación e inmediatamente después de terminarlo. La prueba consiste en someter la lechada a las condiciones simuladas del pozo en un consistómetro. Luego, la lechada se coloca en una prensa filtro caliente. Si la lechada se deshidrata por completo en menos de 30 minutos, se anota el tiempo de deshidratación y mediante un factor de conversión se determina el valor de la pérdida de fluido. Los resultados se expresan en mililitros de fluido por cada 30 minutos. Con respecto al agua libre, las pruebas de agua libre sirven para medir la tendencia del agua a separarse de la lechada de cementación. Recuerden que una cosa es cemento, otra cosa es lechada de cemento. La lechada de cemento ya es el compuesto, ¿ok?, entre el cemento, el agua y los aditivos que nosotros necesitemos colocarle a esa lechada para cubrir las condiciones del pozo que nosotros vamos a cementar. Entonces es muy importante tener la diferencia de lo que es la lechada y el cemento. El cemento viene a formar parte de ese compuesto que nos va a generar la lechada, que es cemento, agua y aditivos. Esta tendencia se mide en mililitros por cada 250 mililitros. En primer lugar, se prepara una lechada de cementación, se le somete a condiciones del pozo y se la deja reposar en una probeta vertical o con una inclinación de 45 grados durante 2 horas. Pasado este tiempo, se mide en el cilindro la cantidad de agua libre que hay en la superficie de la lechada. Por último, les coloco acá un ejemplo de un reporte de Eras Lumber, donde pueden ustedes visualizar que el reporte de cemento que proviene de un laboratorio. Este tipo de reporte nos va a traer qué tipo de lechada es y para qué revestidor se va a utilizar esa lechada. Vamos a tener los datos del pozo, ¿ok?, donde se van a realizar donde se va a realizar el proceso de cementación, donde vamos a tener lo que es la localización del pozo, el campo donde está el pozo, la fecha, el nombre del pozo, el número de fluido. También vamos a tener todos los datos a nivel de pozo como tal, lo que es la temperatura, presiones, TV, la profundidad TVD, MD, dependiendo del caso del pozo. Toda la información relacionada al pozo que nosotros vayamos a necesitar o que vaya a necesitar el personal de laboratorio
para poder realizar así las pruebas necesarias para ese cemento. Luego vamos a tener lo que es la composición de ese fluido. Allí nos va a dar toda la información respectivamente del fluido. Luego vamos a tener una sección de la riología, ¿ok? Vamos a leer lo que son los promedios de todas las propiedades reológicas del petróleo, del cemento, perdón. Vamos a ver lo que son las temperaturas, los tiempos de espesamiento, el fluido libre, la resistencia a la compresión y la pérdida de fluido. Es decir, que en este reporte de la Schlumberger o de cualquier tipo de laboratorio que realice las pruebas, ¿ok?, al cemento, a la lechada de cemento que nosotros vamos a inyectar a un pozo, debe de poseer toda esta información, la cual es importante para el supervisor del taladro, el supervisor de la cementación, poderla tener a la mano, porque de ella va a depender completamente el diseño final de la lechada que nosotros vamos a colocar en el cemento. Por último, existen unos comentarios de parte del laboratorio relacionados a lo que es la lechada que se acaba de analizar. Visto lo que son las propiedades de la lechada de cemento, vamos a hablar entonces de los cementos especiales. Vamos a comenzar con las lechadas convencionales. Son mezclas de cemento, agua y aditivos capaces de adaptarse a las condiciones de temperatura y presión de un pozo para la cementación del mismo, y donde no se requiere controlar estrictamente alguna de las propiedades físicas o químicas de una lechada. Son aquellos sistemas de cementación donde su peso es mayor de 14 libras por cada galón. Es normalmente utilizada en cementaciones primarias o en casos donde el gradiente de fractura de un pozo en estudio requiere lechadas con este tipo de peso. Con respecto a las lechadas livianas, son aquellos sistemas de cementación donde su peso es menor a 14 libras por galón y que presentan aditivos alivianantes. La exploración de yacimientos agotados, es decir, depletados, yacimientos con bajas presiones estáticas o de bajo gradiente de fractura, requieren de uso de lechadas de bajo peso en las operaciones de cementación. Igualmente, la necesidad de disminuir el daño de la formación durante la perforación bajo balance o en balance exige lechadas de menor densidad. Los cementos extendidos son sistemas de cementos convencionales, con lo cual la reducción de la densidad se logra por la incorporación de agua, así como de otros aditivos que absorben el agua para evitar su exceso en la lechada de cemento. Con respecto a los cementos sintéticos, este tipo de lechada, la reducción de la densidad, se logra con la incorporación de aditivos especiales, extendedores especiales de bajo peso, puesto que estos poseen baja gravedad específica y alta resistencia a la compresión, y son componentes que no alteran la composición química del cemento y al mezclar son muy efectivos. Con respecto a los cementos espumados, son empleados para aislar formaciones con bajo gradiente de fractura. Estos cementos se caracterizan por su alta resistencia a la compresión, lo cual causa mayor daño a la formación sensible al agua. Puede reducir los cambios de flujo en el espacio anular y permiten la cementación en zonas de pérdida total de circulación. La tecnología de cemento espumado se basa en la reducción de la densidad de la lechada, con la incorporación de las microceldas de gas de nitrógeno, y es estabilizado con un surfactante y estabilizador. Las lechadas antimigratorias están fundamentadas en el principio de bloqueo de migración de fluido en estado gaseoso. Su mecanismo de bloqueo se basa en la combinación de aditivos viscoelásticos a base de látex, que entrampan la burbuja de gas al penetrar la raíz del cemento. Con respecto a las lechadas tixotrópicas, el término tixotrópico es usado para describir la propiedad de un sistema que es fluido bajo esfuerzo de corte, pero desarrolla una estructura de gel cuando está en reposo. Las lechadas de cemento tixotrópicos son dispersas y fluidas durante el mezclado, bombeo y desplazamiento, pero forman una estructura rígida cuando el bombeo se detiene
una vez que la agitación es continuada. La estructura se rompe y la lechada adquiere nuevamente las propiedades de fluidez. A diferencia de las lechadas convencionales, los fluidos tixotrópicos exhiben un punto cedente que depende del esfuerzo de corte. Si el periodo de tiempo estático se incrementa, se requerirá mayor esfuerzo que al inicio para poner el fluido en movimiento. Estas lechadas son usadas para cementar formaciones con problemas de pérdida de circulación. Sin embargo, por sus propiedades gelificantes, son ideales para prevenir migración de gas para zonas lavadas, cavernosas y de fácil fracturamiento, y en donde se requiera que la lechada quede inmóvil rápidamente. Las lechadas impermeables son mezclas diseñadas para reducir el espacio interfacial de la matriz del cemento a través de la incorporación de materiales de granulometría variables que generan un bloqueo a la migración de fluidos contenidos en la mezcla y los externos de la misma, dentro de sus propiedades en la mezcla y los extremos de la misma. Dentro de sus propiedades principales se destacan bajo filtrado, menor a 30 cc o 30 centímetros cúbicos por 30 minutos, cero agua libre y alta estabilidad. Las lechadas dúctiles. Los aditivos dúctiles se utilizan con el propósito de mejorar múltiples propiedades, tanto de la lechada como del cemento después de fraguado. La ductilidad es definida como un sitio donde una muestra sometida a permanente deformación no pierde la habilidad de soportar la carga. Las lechadas son extremadamente versátiles, lo cual beneficia notablemente el alcance del cemento fraguado para cumplir con su objetivo de desarrollar un buen sello hidráulico duradero en el tiempo. Los microcementos es una tecnología desarrollada para resolver problemas de cementación primaria, donde se requiere alta resistencia con baja densidad para taponar zonas de pérdida de circulación o microanillos, por donde el cemento normal no puede circular. Las lechadas tensoactivas son mezclas de cementos con sus aditivos más surfactantes, compatibles con el fluido de formación, que no afectan las propiedades originales del diseño de la lechada y que proporcionan el beneficio adicional de actuar como lavadores y agentes de acarreo por sus propiedades físicas, químicas y reológicas. Adicionalmente, esta lechada desarrolla propiedades mecánicas, por lo que el volumen utilizado incrementa la altura anular a ser aislada, lo cual impacta positivamente los costos de cementación por sustitución de los preflujos, lavadores y espaciadores. Las lechadas compresibles. Las lechadas con cementos compresibles se han desarrollado para mantener la presión de pocos cementos sobre la presión de gas de la formación hacia la anular. Los cementos compresibles caen en las categorías de espumados y generadores de gas in situ. Los espumados evitan la formación de microanillos, puesto que permiten mayor contacto del cemento con el revestidor y las paredes del hoyo. Estos son los dos subtipos dentro de las lechadas compresibles: los espumados y los generadores de gas in situ. Los generadores de gas in situ, específicamente, van a mantener la presión de formación por reacciones químicas que ocurren en el fondo del pozo. Poseen gas disperso, el cual puede mantener la presión hidrostática por la alta compresibilidad del gas. Con respecto a las lechadas expansibles, son una mezcla de cemento. Allá va, esta computadora se vuelve loca. Son una mezcla de cemento, agua y aditivos diseñadas para compensar la reducción del volumen causada por la hidratación química del cemento más la pérdida de fluido a través de las formaciones permeables. Las lechadas expansivas tienen entre sus propiedades físicas bajo filtrado y un aumento lineal en volumen de 1 a 3%, lo cual permite controlar la migración de fluidos indeseables al pozo.
Adicionalmente, se minimizan las formaciones de microanillos y de canales. Estas lechadas pueden ayudar a sellar pequeñas burbujas o espacios entre el cemento y la formación o el revestidor. Los dos tipos básicos de lechadas expansivas son por generación de gas y desarrollo de cristales. Cuando hablamos de la expansión de cemento por generación de gas, ocurre antes del fraguado del mismo, del cemento. El gas se expande en la formación, compensa la reducción de volumen y mantiene la presión en la misma. Por desarrollo de cristales, la expansión es obtenida cuando el aditivo reacciona con el cemento y produce microburbujas de gas. Por último, vamos a ver los beneficios del cemento expansivo. Estos van a ser, primero, compensar la reducción del volumen en el estado plástico, controlar la formación de microanillos, mejorar la adherencia del cemento al revestidor como cemento a la formación y por último, el óptimo para pozos. Este tipo de cemento es el óptimo para pozos inclinados, pozos con hoyos lavados y con altas presiones y altas temperaturas. Bueno, muchachos, con esto los fluidos o las lechadas expansibles, nosotros culminamos la clase de hoy, ¿ok? Recordándoles que el examen fue movido para la semana que viene. Hoy nosotros debimos de haber tenido el cuestionario, pero todavía me quedaba pendiente el tema de cementos especiales y aditivos, el cual nosotros, ya ustedes acá, a nivel de la plataforma, específicamente en la unidad 2, naturaleza del cemento, ya ustedes tienen programada la clase 5 relacionada a los aditivos usados en el diseño de una lechada de cemento para el día sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana. Ya con esta clase de aditivos, que la vamos a tener el día sábado, nosotros culminamos la unidad número 2, la cual entonces daríamos como culminado el primer corte de esta materia. Recuerden que para el examen va todo lo discutido a nivel del trabajo, va la clase 2 que habla de naturaleza del cemento, la clase del el tema 2 que es características químicas del cemento, la clase TIMS número 2 que habla sobre los procesos de manufactura del cemento, la clase TIMS 4, que habla de cementos especiales, y la clase extender sesión, y la clase TIMS 5, que son aditivos usados en el diseño de una lechada de cemento. Ese es todo el material que va para la última evaluación, que es el cuestionario. Es una evaluación completamente teórica, porque acá no hemos visto nada en números, no hemos visto ejercicio. Por lo tanto, es una evaluación teórica. La voy a evaluar por medio de un cuestionario. Son preguntas de verdadero y falso, selección y algunas de completación. Pero la mayoría son verdadero y falso. Así que revisen todo el material que ya les acabo de indicar, sumado la clase del día sábado, que estaremos hablando de los aditivos usados a nivel del diseño de una lechada de cemento. Entonces, con esa información, damos culminada la clase del día de hoy, exhortándoles que por favor revisen todo el material, revisen todo lo que hemos discutido hasta la clase de hoy para que puedan culminar con éxito este primer corte. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Feliz noche.